la sospecha, iremos viendo, digamos, cuándo va lanzando esos elementos que permiten generar la duda sobre la función, sobre el sentido y sobre el alcance de la moral, y de la moral, digamos, que la llama con ideas fijas, y en tanto que ideas fijas, ideas que tienden a lo que llamará el nihilismo, es decir, una moral basada en valores que olvidan la vida y las vivencias, será dos de los conceptos que utilizará incluso desde la propia introducción, vida y vivencia, y eso involucra la idea de la historia, de manera que la moral en ese sentido para Nietzsche tiene historia y como tal involucra confrontaciones, involucra la idea de conflicto, de manera que estos conceptos depurados, lo justo, lo bueno, en realidad tendrían en su origen, repito, elementos de violencia, de imposición, de confrontación, de manera que cuando nos hable de la idea de la transvaloración, la idea de pasar a nuevas digamos, formas de interacción, eso tendría que permitirnos generar un nuevo concepto o una nueva idea del hombre, o dependiendo de las traducciones, hablará de superhombre o de ultrahombre, que quizás sería lo más adecuado. A Nietzsche siempre hay que leerlo con cierto cuidado, en tanto que frases sacadas del contexto y sacadas, digamos, del principio de su pensamiento, ha sido sin lugar a dudas mal empleado, sumamente mal utilizado, y ha tenido en ese sentido, digamos, usos bastante, comentábamos hace un momento, fascistas o incluso hasta raciales por determinadas frases, pero bueno, aquí iremos viendo cómo esas lecturas en realidad son lecturas parciales y tergiversadas. Inicio con una frase ya desde el propio prólogo que dice: nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros. Nosotros mismos somos desconocidos para nosotros mismos. No nos hemos buscado nunca, dice en sus primeras líneas en el prólogo. Nos desconocemos. ¿Por qué? ¿Por qué esta idea de desconocimiento? ¿Por qué esta pretensión de conocer el exterior o conocer la naturaleza, pero hay un desconocimiento sobre uno mismo? Para Nietzsche, la posibilidad de buscarnos, la posibilidad de ir hacia nosotros, curiosamente la va a ubicar en la idea de la vida y de las vivencias. Vida y vivencias. Y ya desde aquí se opone a gran parte de la tradición occidental, en tanto que si recordamos a Platón, y por supuesto al Platón del medievo, San Agustín, Santo Tomás, el gran aristotélico de la Edad Media, para ellos la posibilidad del autoconocimiento o la posibilidad del conocimiento es un trabajo de introspección, tanto en Platón como en San Agustín, aunque también, digamos, hay ahí ciertos matices que habría que señalar. Con San Agustín este trabajo de autoconocimiento involucra la posibilidad de conocer también digamos, a un ser trascendental, esa idea de Dios, obviamente, que atraviesa toda la Edad Media. Sin embargo, decíamos, para Platón sí hay un trabajo de conocimiento, y obviamente parte del principio de que podemos conocernos, y ese conocimiento, repito, tiene que ser un trabajo de reflexión, de introspección, en donde la vida y las vivencias, el cuerpo, la sensibilidad, terminan un tanto estorbando, terminan un tanto enturbiando ese proceso. De ahí la necesidad de poner bajo cierto control y dominio todo lo que tiene que ver con la naturaleza y con la sensibilidad. Aunque también a Platón se le ha leído llevando al extremo ciertas ideas,
por ejemplo, en el texto del banquete, la idea de la sensibilidad tiene al menos un papel inicial en ese proceso de autoconocimiento y la sensibilidad será un primer escalón, dice, es un primer momento, es un primer escalón en ese proceso, pero como primer elemento tiene que ser superado. De manera que esa idea de la sensibilidad tiene que, digamos, nos sirve al inicio, es un primer paso, son elementos que nos permiten, digamos, dar una primera dirección, pero tienen que ser puestos de lado en tanto que somos principalmente seres de razón. Y en ese sentido, decía, aquí tenemos, digamos, ya un principio que se opone a toda la tradición, en tanto que para Nietzsche hay que recuperar vida y vivencias. Y las vivencias pasan, por supuesto, por la idea de la sensibilidad. Entonces el cuerpo, la sensibilidad, forman partes para Nietzsche del proceso del conocimiento del propio sujeto. En el texto de la genealogía de la moral, Nietzsche nos dirá que el tema de la moral e inicialmente el problema sobre el bien y el mal son elementos que desde muy joven, incluso desde niño, aparecieron en él. Es decir, el tema de la moral y esta distinción entre lo bueno y lo malo es algo que tiene su origen ya desde la infancia. No es un tema casual, digamos, dentro del desarrollo de su pensamiento, sino que es una idea que tiene ya, digamos, una base desde la propia infancia. Y con el tiempo reconocerá que habrá que hacer, dice, una distinción entre el tratamiento del bien y el mal desde un sentido teológico y desde un sentido moral. Repito, hace una distinción a la hora de tratar sobre el bien y el mal, hace una distinción entre lo teológico y lo moral. Y por supuesto, a él le va a interesar trabajar desde la idea de lo moral, en tanto que lo teológico es el discurso, digamos, eclesiástico o de los denominados teólogos, justificar el bien y el mal desde la visión de Dios. Y por supuesto, para él eso no se sostiene. Por lo tanto, lo que va a hacer, nos dirá, es una historia sobre la moral. Veamos la historia. Por eso hablará de genealogía. Origen. Situado en lo histórico. Sí, y que como lo estábamos viendo con Foucault, el texto primero que trabajamos la vez pasada, tenía que ver con dimensionar la parte histórica de la construcción del sujeto. Es decir, Nietzsche nos estaría diciendo un poco que no hemos sabido plantearnos la pregunta por en sí mismo, porque ha sido un planteamiento de la pregunta desde el adentro para afuera, o desde como un sujeto dado, aislado, o como puro, ¿no? Entonces, finalmente, Nietzsche nos está orillando a decir, si tú quieres entender quién eres, tienes que preguntarte por las condiciones históricas de la moral de tu tiempo, porque esa moral exterior es lo que te va a construir, o es de los factores que te construyen. Entonces, tú no te das cuenta, pero finalmente tu subjetividad es el resultado de un proceso moral, histórico, y entonces para saber quiénes somos hay que preguntarnos por esta cuestión moral, ¿no? Y qué son o cuáles son los candados que nos esconden, ¿no? Sí, digamos, hay los elementos históricos, los elementos culturales que permiten formular determinados juicios, en tanto que esos juicios responden a condiciones, de manera que tratar de generar juicios
que se muevan, digamos, o que permanezcan a lo largo de la historia, eso genera lo que denominará la inmovilidad de las ideas, y parte de lo que llamará el propio nihilismo está en relación con esas ideas fijas que pretenden mantenerse a lo largo de la historia y que tienen, digamos, como consecuencia la idea de imponer formas de vida que no corresponden a condiciones históricas. Entonces, esta idea, digamos, de ideas ahistóricas, atemporales, naturalizadas, en donde, de nuevo, condiciones sociales no intervienen o no las afectan, se vuelve insostenible. Y, por supuesto, por eso Nietzsche tendrá, aunque se propone como ateo, quizá pensando un poco en Albert Camus y su texto de El hombre rebelde, diríamos, quizá más que ateo, es un rebelde en tanto que tiene como sujeto de discusión, obviamente, a Dios. Es decir, Dios en el fondo es a quien le está replicando el propio Nietzsche. Y diría entonces ahí Camus, todavía no es un ateísmo, sino es una rebeldía. Digamos, lanza ideas o ese discurso para enfrentar, digamos, grosso modo o como telón de fondo, el discurso religioso. Entonces, bueno, Nietzsche en ese sentido, por eso durante el apartado 1 y en el apartado 3 sobre el famoso ascetismo, obviamente todos estos elementos, el ascetismo y el judeocristianismo, son elementos que irá desarticulando a lo largo, digamos, del análisis de la propia genealogía de la moral. Entonces dice, reformulemos el problema. Y para reformularlo hace un par de preguntas. ¿En qué condiciones, dice, se inventó el hombre esos juicios? Palabra clave aquí, inventarse. En ese sentido, entonces, la moral no es algo que nos venga dado, ni es algo que nos venga de fuera de nosotros mismos. Entonces, toda pretensión de argumentar la existencia de una moral y, por lo tanto, de juicios de valor, bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, pretender sostenerlos desde, digamos, una cierta visión trascendental y principalmente de carácter religioso, pues para Nietzsche es por sí misma ya insostenible. Por eso señala en esa primera pregunta, ¿en qué condiciones se inventó el hombre esos juicios de valor que son las palabras bueno y malo? ¿Han frenado o estimulado el desarrollo humano? ¿Son un signo de degeneración de la vida o, por el contrario, manifiestan su plenitud? Y dice más adelante, lo que a mí me importaba era el valor de la moral, es decir, para qué o cuál es su función, hacia dónde nos conduce una moral que sostiene la existencia de valores en sí mismos. Esta es una idea, digamos, recurrente ya en Platón, por supuesto, y en ese sentido también Nietzsche está pensando, por supuesto, en la tradición griega y en algunos personajes de forma muy particular, Sócrates y el propio Platón, la idea de juicios o valores en sí mismos, y que coloca la vida y sus vivencias, dice, en el rincón, en tanto que esos valores, denominados valores en sí mismos, lo justo, esta idea de lo justo o lo bueno, cuando sostenemos que son valores en sí mismos, eso significa que las condiciones históricas y la existencia particular de un determinado sujeto tiene que someterse a ese principio. Y tiene que someterse a ese principio porque de lo contrario, digamos, para la visión de valores en sí o de la moral en sí, ahí hay un elemento, digamos, de cierta racionalidad, el valor que se genera desde la sola razón, en tanto que valor en sí mismo sobrevive con independencia de la historia, y en tanto que sobrevive con independencia de la historia, todo sujeto, en todo momento, podría adoptarlo, o de hecho, debería de adoptarlo, un tanto como imperativo categórico. Lo histórico y las condiciones de vida del sujeto tendrían que someterse a ese principio superior. La vida tendría que responder a esos principios.
Entonces, no es la interacción, repito, no es la interacción social la que genera los juicios con los cuales hacemos distinciones, verdadero, no verdadero, justo, no justo, bueno o malo. Dice, esta idea de valores en sí mismos involucra que entonces las condiciones sociales y las condiciones de vida tendrían que someterse a esos principios. Y yo ahí ahondaría en una cuestión contemporánea, en estas dicotomías que Nietzsche es lo que critica, pues, o sea, ¿por qué tenemos un pensamiento binario? ¿Por qué solo podemos pensar en dos posibilidades? ¿No? Es como si el bien y el mal nos tejieran un mundo reducido en donde solo decides entre dos cosas que son opuestas y totales, ¿no? O sea, no hay como matices entre las dos y mucho menos hay como un planteamiento de una tercera cosa, ¿no? O una cuarta, quinta cosa. En este sentido, yo pensaría, pensemos hoy la idea de que hay pensamientos que son la realidad y pensamientos que no son reales, pues, ¿no? O sea, pienso como en el discurso de la psicosis, ¿no? Muy particular. O sea, como si el loco dijera algo que no es real, ¿no? Porque lo que sí es real es el discurso racional o el discurso, digamos, normal, que se ajusta a unos valores, ¿no? Que te los presentan como que son naturales, como que son, digamos, siempre fueron buenos y existieron desde siempre, y eso es lo que nos ha dado progreso, humanidad, grupo, ¿no? Entonces, en este sentido, ese pensamiento de lo dado no te permite ver que todo proviene de una construcción histórica, moral, pues, o sea, que hay intereses de clase jugándose ahí detrás para que tú creas o para que tú sigas un mundo, ¿no? Natural, correcto, sin darte cuenta, sin reflexionar, sin poder percibir que hay una construcción histórica detrás de este discurso natural. Entonces, en este sentido, hoy creo de las cuestiones como más peligrosas que nos permitiría pensar Nietzsche es que hay pensamientos reales y pensamientos que no lo son, ¿no? Y un poco ahí Freud es como muy interesante, la idea de que Freud es el primer gran teórico que empieza a darle un estatuto de realidad al sueño, ¿no? Por poner una cosa, ¿no? Al síntoma, al discurso del niño, a todos estos discursos que todavía hoy se siguen viendo como que no son reales o que son cuasi reales, ¿no? O sea, que les falta realidad, ¿no? Entonces, finalmente, en los sueños tenemos un proyecto ya de Freud de querer, digamos, darle un estatuto de realidad a niveles de pensamiento que se consideraban como mero desecho, ¿no? Igual. Sí, en ese sentido, ahí es donde ya empieza Nietzsche, digamos, a situar los primeros elementos para generar la duda sobre esta idea de valores en sí mismo. Lo bueno o lo justo que se impone con independencia del lugar, con independencia del momento histórico y con independencia digamos, de las necesidades incluso del propio sujeto. Si lo bueno ya está definido, lo único que tienes que hacer es aplicarlo. Si no lo aplicas, entonces transgredes ese principio, transgredes la ley y como consecuencia no estás cumpliendo. Entonces se te dan en ese sentido, digamos, ya esos principios, y esos principios solo deben de ser reproducidos a lo largo de la historia. Entonces ahí diría yo, como maestro de la duda, uno de los elementos que señala el propio Nietzsche de suma importancia, dice, hay que aprender a preguntar y a poner en entredicho, a dudar, todo aquello que se nos ofrece como justo, lo bueno, lo correcto, lo que se conoce y por ende eso denominado como verdadero. Pues una vez sentada la duda y lanzada la pregunta sobre el origen de los valores, la luminosidad de su origen y lo inmaculado de sus ropajes ocultan para Nietzsche, por lo tanto, traición, mentiras, engaño, violencia, trayendo como consecuencia el hecho de que el presente, dice, vive a costa del futuro. ¿De qué futuro? ¿Por qué el presente vive a costa del futuro? Porque entonces, dice, esta transvaloración que pudiéramos hacer, esta posibilidad de pasar a otras formas de
relacionarnos, lo estamos evitando en tanto que mantenemos con vida un discurso que por sí mismo ya no es sostenible. Esta idea de principios dados que solo tenemos que reproducir, pero que no responden a nuestras condiciones, que no responden a las interacciones que tenemos. Entonces, en tanto que no responden a esas interacciones, a ese momento histórico, entonces detienen lo que podríamos llegar a ser. Y en ese sentido, el futuro, o el presente, perdón, vive a costa del futuro, sin permitir todo eso otro que puede ser, digamos, esa idea del mañana. Entonces, un futuro en donde el uso de los valores actuales no se usen como máscara para hacer algo distinto de lo que se muestra, donde el más hábil, vociferando la verdad y la justicia de sus acciones, oculta o desvía la atención sobre aquello que realmente hace. Y ejemplos en ese sentido tenemos de forma bastante habitual, incluso utilizados, digamos, desde el Estado. Recordemos cómo pues, se ha satanizado lo que fue esta guerra en Irak, la idea de armas de destrucción masiva. Entonces, bajo el discurso de es un peligro, se comporta mal, tiene armas, se estuvo dispuesto a ocupar ese lugar, bombardear ese lugar, y obviamente a quien utilizó ese discurso nada le sucedió. Sí, y hoy tenemos Corea, Irán, ¿no? Y son como el mismo proyecto, pues, ¿no? O sea, bajo una transgresión valorativa se les pinta como que están desviados, están enfermos, están trastornados internacionalmente, ¿no? Digamos, bajo esta división dicotómica, buenos, malos, donde no hay matices, entonces, si señalo al otro como malo, como injusto, entonces, digamos, todos los elementos negativos descansan en él, y en tanto que descansan en él, se justifica, pues, todo acto de en este caso, pues sí, de invasión o de violencia, de sometimiento. Entonces, todo lo bueno descansa de un lado y todo lo malo descansa de otro. Entonces, esta visión dicotómica, utilizada dentro del propio discurso, permite, pues, el uso de la violencia, permite o justificar la violencia por una de las partes, justificar esta idea de normalización, de patologización, de intervención del sujeto. Entonces, todo lo malo descansa de un lado, mientras que todo lo bueno descansa del otro. No hay tonalidades, y obviamente no solo no hay tonalidades, sino esta idea de clasificar al otro desde estos elementos o desde todos estos juicios negativos, eso justifica entonces toda acción de aquel que tiene todos los elementos positivos, lo justo, lo bueno, lo normal. Entonces, bajo esos principios estoy actuando. Entonces justifica la intervención. Entonces, ¿qué se oculta? Dice Nietzsche, ¿qué se está ocultando con el uso de estos términos? ¿Qué es lo que realmente se está jugando? Porque si estos términos en realidad no reflejan las condiciones históricas en las que estamos viviendo, sino que por el contrario tienen este uso tramposo, entonces mal hacemos en estarlos utilizando, porque no se acomodan a la realidad. El propio término, diría yo, de éxito, por ejemplo, que es habitual dentro del discurso, dentro de nuestro discurso económico. Se trata de, si quieres ser alguien reconocido, necesitas éxito. Ahora, para tener éxito hay que tomar decisiones, y las decisiones hay que tomarlas desde cierta visión estratégica. La estrategia es un término que viene de la guerra, bélico, exactamente. Tiene un origen. Y Levinas, Emmanuel Levinas dirá que en tiempos de guerra, la moral se suspende. En tiempos de guerra, la moral se suspende.
busco el éxito, debo de generar una estrategia para lograrlo, para lograr mi cometido, para lograr ese objetivo que estoy buscando, y como esa estrategia involucra elementos de guerra o decisiones de guerra, entonces la moral se suspende. Eso implica que entonces el sujeto toma decisiones donde, bueno, el ejemplo, digamos, ahorita un tanto en boga, es el propio ciclista Armstrong, ¿no? Bueno, o el que mató el que no tenía piernas, que sí. que mató a la esposa. Pero el propio ciclista Armstrong, bueno, sujeto de éxito, y tuvo que tomar decisiones que hoy son juzgadas como enfermas, pues como inmorales. No fue justo el modo como logró el éxito. ¿Por qué? Porque se supone que utilizó drogas para aumentar su rendimiento. Y fue campeón Entonces, durante años. exactamente, como 7 años, el Tour de Sin Francia. rendimiento. Entonces, sí, en tanto que estuvo en la cima, pues todo el mundo, digamos, le aplaudió, le reconocía, pero como fue inmoral, el modo como llegó a ese éxito, entonces ahora se le menosprecia. Pero si partimos de la idea de que se debe de lograr el éxito y no importan los medios, en tanto que a esa persona que llega siempre se le da el reconocimiento, pero no averiguamos los medios que utilizan, entonces el único problema es que los medios, digamos, salieron a la luz, los medios que utilizó. Pero si me interesaran, antes que el éxito, yo tendría que valorar esa frase de el fin justifica los medios, tendríamos que invertirla por los medios justifican, claro, el fin. ¿Qué estás utilizando para llegar al punto que quieres llegar? Porque si yo parto de lo que importa es el éxito, entonces en realidad a mí qué me importa si lo que hizo Armstrong fue inmoral. Le redituó lo que buscaba y lo que todos ponemos como superior, éxito. Entonces, ¿cuál es el problema? Si nos interesa antes el éxito, antes que el éxito, si nos interesaran los medios, entonces quizá no sería, digamos, quizá no llegue a la meta como el primero, quizá en segundo, quizá en tercero, pero como sus medios son adecuados, habría que darle entonces el reconocimiento que merecería. Pero cuando entonces el éxito es lo que está por encima de los medios, pues seamos en ese sentido más consecuentes, quizá más cínicos, pero también más consecuentes. Se busca el éxito y utilizamos estrategia, la estrategia involucra, digamos, que la moral se suspenda. Si la moral se suspende, entonces, ¿por qué menospreciamos ahora su triunfo? Si lo que no queremos es el éxito a ultranza, entonces hay que ver los medios, que los medios justifiquen el fin, que los medios justifiquen a dónde estás llegando, que igual no puede ser el primer lugar, ok, pero te moviste de modo adecuado, entonces tiene valor lo que has hecho. Cuando se invierte, cuando el fin, entonces el éxito justifica cualquier medio, pues entonces yo diría que no hizo mal en lo que hizo, porque lo que valía era esto. Ok, si eso es lo que vale, entonces, ¿por qué juzgas el que no haya utilizado, que los otros no hayan utilizado las drogas que no utilizaron? Pues tomaron malas estrategias, porque no se nos ha probado que no las utilizaron. Lo único que sabemos es que no, quizá si las tomaron no rindieron como él. Quizá las tomaron, pero no les rindieron como a él. Entonces, si las tomaron como él las tomó y a él le permitieron llegar en primer lugar, entonces, ¿dónde está el problema? Entonces, el medio debe de justificar el fin al que llegamos. Ahí es donde Nietzsche nos dice, cuando estos valores buscan imponerse por encima de las condiciones, genera entonces estos discursos, digamos, ya fuera de lugar, y está entonces doble moral. En la práctica todos nos movemos pensando en que el fin justifica los medios, pero hay de aquel que sorprenda a ese otro utilizando los medios que también él utiliza, pero
pero que, digamos, le quedaron a la vista, ¿no? Entonces, dice, por eso tendríamos que pasar a otra forma de la idea de la transvaloración. Dice, Nietzsche no lleva a cabo su trabajo como si fuera la meditación de algún monje ermitaño. Su mirada no se sitúa en el azul del cielo, sino en el gris de los documentos como filólogo. Por lo tanto, su trabajo se apoya, dice, en lo fundado en documentos. Y dice, lo realmente comprobable, lo efectivamente existido. En una palabra, toda la larga y difícilmente descifrable escritura jeroglífica del pasado de la moral humana. Es decir, Nietzsche, su reflexión no es fruto de meras elucubraciones, sino que utiliza, digamos, tiene una base material de trabajo, que es el análisis de los distintos discursos. Y como buen filólogo, analiza en ese sentido los discursos de la historia. No es una elucubración. De ahí su trabajo de la interpretación, que era lo que mencionábamos o veíamos la clase anterior, el trabajo de interpretación que Nietzsche está llevando a cabo. Entonces tiene una base material en su propia investigación o en su propio trabajo. Revisemos, dice, cuál es el origen de estos conceptos, dónde empezaron a utilizarse y qué sentido tenían, qué función estaban cumpliendo, con qué se asociaba el término de bueno, el término de malo, con qué se asociaba inicialmente. De manera que esta idea de solo se refiere a valores en sí mismos, a actos no egoístas, dice, eso no sucedió efectivamente. Va a haber un cierto proceso donde esos elementos inicialmente políticos, inicialmente que marcaban una división social, se van a ir eliminando. Y ahora trata de imponerse la idea entonces de que lo bueno tiene que ver con un acto no egoísta. Bueno, en sus orígenes, dicen, no tenemos nada de esto. Sí, y ahí dar cuenta de que estos tres teóricos se posicionan sobre un positivismo que ha sido como una de las críticas ligeras o expresadas que se les formulan, en el sentido de que positivismo, y Foucault tiene una lectura como bastante noble, se refiere a que develan la contradicción, o sea, positivizan, visibilizan lo que no se veía. En ese sentido están positivando, o sea, están sacando a la luz niveles que se veían como naturales, morales, en sí correctos, tal, y los tres se esfuerzan por una ciencia histórica, ¿no? Quizás Marx sea ahí el que nos da como mejores pistas, pero si se ve con esos esquemas, pensamos un Nietzsche, ¿no? Que también ya está diciéndonos lo que veíamos en la sesión pasada, un pensamiento desde la superficie, o sea, ya no está cayendo en la profundidad, ¿no? De la reflexión hindú o de irse como, ¿no?, a la montaña para desde ahí develar las contradicciones, sino más bien se está tirando para lo superficial, lo cotidiano, y en este sentido es ciencia histórica en el sentido de que está detectándolo desde textos, ¿no? O sea, con referentes positivos, es decir, como reales, y está dando cuenta que esa génesis de la moral no pasa porque Dios nace contigo, porque se inventó el mundo en 7 días y tal, sino que todo eso es una construcción histórica, humana, y que tiene textos, ¿no? Claro, exactamente. En ese sentido, para Nietzsche, los conceptos están cargados de historia. Como tal, su contenido, su significado, atrapa y refleja modos de pensar, de ser, de actuar, y por ende, la valoración que permite distinguir y separar objetos, sujetos y acciones. Así, lo bueno en sus inicios se refiere a, y eso es algo que ya desde las primeras páginas de la genealogía de la moral dice, bueno, refería a los nobles, a los poseedores, a los hombres de posesión superior y elevados sentimientos, quienes se sintieron y se valoraron a sí mismos y a su obrar como buenos, en contraposición a todo lo
bajo, abyecto, vulgar y plebeyo. Entonces, estos conceptos, en tanto que, repito, cargados de historia, bueno, establece, dice, en sus inicios, se refiere a nobles y a sujetos poseedores. Mientras que entonces malo refiere al que no es noble. Si se dan cuenta, los conceptos hacen una división inicialmente social o estamental. Bueno, aquí entonces tendríamos al plebeyo y por lo tanto al desposeído, exactamente. Entonces, los conceptos refieren una división social o estamental. Y señala, estos sujetos además producen un lenguaje, generan un discurso, generan nuevos conceptos que inicialmente, por supuesto, se están refiriendo a ellos mismos. Entonces, ese sujeto denominado bueno, basado en una división social, basado en una división estamental, entonces dice, impone un discurso, genera un discurso, produce un discurso que obviamente marca una distinción, una separación con ese otro grupo social o estamental que está abajo. Entonces, inicialmente el concepto de bueno no refiere algo bueno en sí mismo, algo dado por Dios, un acto no egoísta, un acto de compasión, dice, eso no está ahí. Como filólogo, claro, nos va a dar algunos ejemplos analizando términos estrictamente en alemán. Y nos irá dando ejemplos de cómo ese término en alemán, su raíz para malo está en relación con el término simple. Lo simple es malo y lo malo involucra también lo simple. No tiene una carga inicialmente moral, una distinción del espíritu del sujeto, en ti hay un alma buena, no tiene ninguna relación en ese sentido. Y un poco por donde se va yendo con este corte es como con la idea de si lo malo es simple, aquel que se simplifica las cosas, que no se lo toma tan en serio, que es jovial, ¿no? O sea, que puede andar y que no sé, ¿no? Que no es como que tan a pecho todo y que sienta como la posesión, la propiedad, tanto que pueda soltar y fluir, ese es visto como que es plebeyo. Exactamente. ¿No? O sea, está mal. ¿Por qué? Porque no se está comprando, no está haciendo todo el ritual que se necesita, ¿no? O sea, no se está como mortificando la vida en las relaciones, ¿no? Entonces, finalmente, Nietzsche ahí va como labrando la parte, creo, de todos aquellos que son joviales, todos aquellos que pueden soltar, todos aquellos, ellos son vistos como que están mal, ¿no? Entonces, como, ¿qué nos pasa ahí? Pues, ¿no? Y ahí es donde empieza a funcionar, como decíamos, esta idea de la sospecha. En tanto que Nietzsche no acepta como dado ya definiciones, conceptos o determinadas posturas, que luego diría somos en general a veces demasiado dados a aceptar eso que se nos dice en un determinado grupo, en una determinada clase, esto es lo correcto, esto es lo verdadero, y lo adoptamos como tal, lo asumimos como tal, y empezamos a veces a hacer defensas de esa idea de bueno, de justo, sin haber revisado, bueno, de dónde se sostiene que eso que me vienes a ofrecer es justo, es bueno, es verdadero. Entonces Nietzsche en ese sentido no acepta de forma dada ninguna idea. Es en ese sentido, diríamos, quizá mucho más cartesiano, hablando de la duda.
porque, repito, no acepta nada como dado. En el análisis filológico de Nietzsche sobre la palabra malo, Nietzsche encuentra que la palabra simple tiene una raíz común con aquella, de manera que un hombre malo, en su origen, es un hombre simple, opuesto a bueno, es decir, un hombre noble. Pues bueno y malo inicialmente son términos que señalan una división social, estamental, un grupo de sujetos nobles, aristocráticos, frente a vulgares y plebeyos. Es decir, ambos términos no refieren un origen moral, egoístas frente a no egoístas, compasivos ante indolentes. Por el contrario, bueno se refiere al poseedor, al guerrero, al que somete y domina, apartados 4 y 5 del primer libro, a un grupo humano con determinadas características físicas. Dice que conquista un territorio, y aquí es donde, digamos, hay que tener entonces cuidado con esas lecturas, porque obviamente en su primer análisis dice determinadas características físicas de sujetos que conquistan un territorio. Se refiere, por lo tanto, a arios, bueno, y aquí hay una asociación entre bueno y rubio, y preario, negro y malvado. Por eso decía, algunas ideas hay que ponerlas en su propio contexto, porque nos dará incluso un ejemplo, el propio traductor, al menos el propio Pascual, el traductor de este texto, nos da un ejemplo con un texto latino, y en ese texto, en esta frase, en ese discurso, viene una relación entre malvado, niger es el término, en latín, que indica malvado, pero que también involucra negro, oscuro, y por lo tanto al de piel oscura. Entonces, mientras que el término bueno va a tener digamos, una vez caracterizado el sujeto que refiere, claro, ¿por qué? En tanto que es el conquistador de las tierras ya ocupadas, por eso habla de los arios y de los prearios, el grupo humano que habitaba inicialmente en esas tierras que van a ser conquistadas, lo que va a ser entonces la zona de Galia o Francia, obviamente Roma, y más hacia Europa del centro, lo que ya conocemos como Alemania. Obviamente este uso del concepto o sacada esta frase de su propio contexto, principio y todo lo que fue el siglo XX, pues va a tener un uso, recordemos con el fascismo, va a tener un uso ahí pues bastante lamentable. Pero repito, en tanto que Nietzsche está dando la descripción histórica, eso no significa que busque su reproducción. Traigámosla, digamos, si este es pasado, se transvalora y entonces claro, es como lo presente. Nietzsche no pretende el rescate de estos términos, porque si está hablando de que los propios conceptos están en relación con su contexto, ¿cómo voy a traer un término con una significación que ya no corresponde al nuevo contexto histórico? Debería entonces de pasar a generar conceptos que atiendan a las condiciones de la época, porque el mantenimiento genera entonces la inmovilidad dentro del pensamiento y esta doble moral, en tanto que utilizo para calificar o describir sujetos, pero oculto mis acciones. Entonces dicen, necesitamos pasar a una transvaloración, es decir, la posibilidad de esa frase que leía al inicio, el presente vive del futuro. ¿Y por qué vive del futuro? Porque no podemos llegar a ser lo que podríamos en tanto que nos mantenemos en una inmovilidad del pensamiento. La transvaloración debería de permitirnos un futuro distinto del que no estamos teniendo. Por eso decía, esta pretensión de hacer esta lectura, bueno, es el rubio y es el conquistador y que debe someter, esta idea tuvo su uso político, por supuesto que tuvo su uso político, pero es una lectura, tergiversada y claro, hecha con estos fines. No,
Sí, es un poco que Nietzsche se refiere un poquito como más conceptual la cuestión, o sea, es bueno en tanto rubio, en tanto blanco, transparente, que es el discurso de Peña Nieto, ¿no? La transparencia, o sea, es tan rubio, ¿no? Es ya tan blanco que ya es transparente hoy en día, ¿no? No oculta nada. Claro, ya pasó, ¿no? Entonces, por ahí va, pues, no la No lectura está, concreta claro. y simplista de, está diciendo tal cual que es el tono de pieles, ¿no? Es una cuestión más metafórica. Exactamente. Lo interesante es que se pone como condición de posibilidad, en tanto que es un discurso que en realidad no interesa cuál era la intención de Nietzsche al ponerlo, está aperturando que cualquiera retome eso para generar sus propias intenciones, y de ahí lo que platicamos en alguna ocasión de cómo cubrir todos estos discursos para que no abran posibilidades de terror y violencia como lo que contienen. Sí, y yo ahí, siendo nichano, diría, no es que la lectura nazi sea mala, es muy simple y muy concreta tal, pero es una posibilidad, pues, o sea, porque si no caeríamos en que cuál es la lectura correcta, pues, ¿no? O sea, pero más bien creo que da cuenta de cómo Nietzsche es un pensamiento tan descentrado que te permite verle como desde la derecha más radical hasta la izquierda nihilista, que es como la tirada creo que como más seria, ¿no? O más profunda, pero eso no quita que si se leyó o se pueda leer en otros tonos como que esté mal, es más bien invitarnos todo el tiempo a poder profundizar la lectura y poderle ver más cosas que no sea como una simple, ¿no? Por ahí creo, ¿no? Pero como falsa o mala, pues no creo que haya como lecturas falsas. Sí, pues, sí, ¿no? en ese sentido. Y que finalmente lo que provocaron fue movimiento, ¿no? Y vaya. Entonces dice, bueno, tenemos ahí a un grupo, clase social, poseedora y guerrera, de la cual van a derivar conceptos como bueno, verdadero, noble, mientras que de la clase plebeya desposeída vendrán como cobarde, malo, mentiroso. Ahora, Nietzsche agrega ahí un segundo grupo, que dado su estatuto social se convierte también en generador de conceptos como puro o pureza, en oposición a lo impuro y a lo que mancha. Y ahí es donde entra la clase, dice, sacerdotal. Entonces, esto implica que dos grupos, tenemos por lo menos aquí dos grupos, la clase guerrera, dice, de la clase guerrera van a derivar conceptos como bueno, verdadero, incluso, mientras que de la clase sacerdotal van a derivar conceptos como pureza, o la idea de lo puro. Y obviamente con estos sus opuestos. Bueno, malo, verdadero, falso, mentiroso, bello, feo, pureza o impureza. Para Nietzsche, decíamos que se da confrontación, y este va a ser la confrontación que va a generar, digamos, ya la moral que entonces llegaría hasta prácticamente nuestra época, en tanto que la clase guerrera involucra una forma económica y de vida completamente distinta a la clase sacerdotal, en tanto que la clase guerrera dice necesita movimiento, es una clase que se mueve, hay acción, necesita, digamos, salir a cazar, a guerrear, necesita entonces estar siempre en movimiento, mientras que la clase sacerdotal es una clase pasiva, es una clase que no tiene formas, digamos, inicialmente no tiene alguna forma de enfrentar a la clase guerrera, de manera que tendrá que ingeniarse el modo de poderlos controlar, de poderlos dominar, de poderlos someter, porque en tanto que clase guerrera, diría uno inicialmente, ¿cómo lo detendría? Y ahí es donde nos va a hablar del desarrollo de la moral, tendría un elemento de resentimiento. La moral de los resentidos. Resentidos en tanto que se sienten incapaces, insolventes de enfrentarlos,
por lo tanto tendrán que desarrollar, aquí sí, ideológicamente, un discurso de dominio. Idea de la salvación, por lo tanto, la idea de trascendencia, pero la trascendencia no puede pasar mediante el desarrollo de las características guerreras. Entonces, olvídate de moverte o de actuar como guerrero. Toda esa potencia de vida, toda esa potencia de acción, debes ahora de someterla, dominarla, controlarla. Hay de ti si pretendes entonces imponerte frente a cualquier otro. Como guerrero busca, digamos, el guerrero imponerse frente a cualquiera. Pero cuando las ideas de, decíamos, de compasión, de humildad, poner esa otra mejilla para acceder a, entonces los elementos y las características del propio sujeto tiene que eliminarlas, someterlas, gobernar, aprender a gobernarse. Es decir, y utiliza algunas imágenes ahí interesantes, cómo le pides a la fuerza o a la energía que no lleve a cabo eso que es fuerza y que involucra movimiento, que involucra acción. ¿Cómo le pides entonces a esa fuerza que deje de mover, que deje de actuar? Entonces tiene que actuar ahora contra su propia naturaleza. Debo de no ser lo que puedo llegar a ser, o eso que estoy, o eso que soy, de lo que estoy constituido, tengo que desprenderme. Y hoy pensar la clase sacerdotal a la luz de la producción científica, ¿no? O sea, como la ciencia, ¿no?, viene a ocupar este lugar de resentimiento, ¿no?, de ver como la diferencia, y pues si antes los sacerdotes no lograban, digamos, su cometido de contener la potencia, hoy en día pues sí tenemos fármacos que de plano sí aminoran la potencia, ¿no?, o sea, del cuerpo, tal cual, ¿no? Sí, ahí, digamos, por eso inicialmente para esa discusión, obviamente va a ir deshilando todo el discurso religioso, en tanto que el discurso religioso es el discurso de la clase sacerdotal. La idea de acceder a un mundo más allá, que la verdadera felicidad está en ese más allá, y obviamente la negación de la sensibilidad y del propio cuerpo, por tanto de, digamos, el deseo, de las apetencias, todo eso se puede volver contra nosotros mismos y contra esa posibilidad de la salvación. Decía al inicio que para Nietzsche esta idea de conocerse a uno pasaba por la idea de vida y vivencias. Bueno, esas vivencias, en tanto que cargadas de elementos sensibles, serán los que el discurso sacerdotal, a lo largo de la historia entonces, van a buscar controlar, dominar, eliminar. El cuerpo como cárcel. Platón llevado ya a sus extremos, con San Agustín, para San Agustín, digamos, la forma inmediata de condenarse pasaba por la idea de la concupiscencia. El deseo sexual, el deseo carnal, es la forma más rápida de condenarse. Entonces, quien quiere evitar dicha condenación, una vez impuesto el discurso sacerdotal, es mediante el sometimiento e incluso la eliminación del propio deseo en términos generales y muy en particular del propio deseo sexual. Aparecerán en nuestra historia de los famosos anacoretas, incluso algunos que buscarán hasta la castración misma para eliminar el deseo, para poder salvarme, para poder bien pensar, para poder tener mejor gobierno sobre mí mismo. Debo de eliminar aquella parte, digamos, aquella parte maldita de mí. Los órganos sexuales, entonces, estuvieron dispuestos hasta la castración misma para evitar, se supone, la concupiscencia, con ella el pecado y con ella la imposibilidad de, digamos, poner en buen funcionamiento a la propia razón. Entonces, ese discurso, o contra ese discurso, digamos, sacerdotal, es contra el que empieza a enfrentar y empieza a luchar el propio Nietzsche. La muerte de Dios en ese sentido, al menos desde mi punto de vista, tiene un elemento. Si decíamos que las ideas tienen historia, la posibilidad de formularlo Nietzsche
en su texto de Zaratustra, diría, tiene una base, yo inicialmente la coloco a partir más o menos del siglo XV, del siglo XVI. En el siglo XV y en el siglo XVI, incluso el propio Jacques Le Goff, en ese texto de La Bolsa y la Vida, en el texto de La Bolsa y la Vida, Jacques Le Goff nos dirá cómo el usurero, inicialmente antes del siglo IX, todavía en el siglo XI, dice, estaba condenado a la muerte. No había posibilidad de salvarse, en tanto que ejercía como trabajo o como práctica la usura, trabajar con el dinero, y el dinero estaba maldito. De ahí que esa actividad solo se haya dejado en sus inicios a alguien que ya estaba, digamos, condenado, el judío. Entonces los judíos eran los usureros. Sin embargo, dice, a partir del siglo XI en adelante, XIII en particular, resulta que el usurero ya puede salvarse, o empieza a desarrollarse un discurso donde puede alcanzar la salvación. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo históricamente para ese cambio de mentalidad? Y estamos en los inicios económicos de, digamos, de cierto nacimiento de la preburguesía. Italia, y por supuesto lo que va a dar paso más adelante con el Renacimiento. Entonces, en el siglo XIII, el inicio, decía, digamos, de una proto-burguesía. Y claro, si no tengo dinero para poner a funcionar un negocio, pues a algún lugar tengo que acudir. Y el usurero, ahí es donde se vuelve de suma relevancia, de suma importancia para poder desarrollar un pensamiento ya, digamos, protocapitalista. Siglo XV, siglo XVI, yo lo relaciono con la conquista de América. La conquista de América. ¿Qué relación tendría la idea de la conquista de América? Obviamente la conquista de América por parte de Europa involucra que los europeos empiezan a habitar el continente y naturalmente quieren los bienes pues que conocen, y esos bienes que conocen están en Europa. Por lo tanto, necesita Europa modificar su forma de producción. Las viejas formas de producción medieval, los feudos autárquicos, es decir, los feudos que se sostenían básicamente por sí mismos. Necesito determinadas frutas o legumbres, las sembramos. Necesitamos determinadas carnes, bueno, aquí tenemos animales. Ese mismo generaban, digamos, ropa o vestimenta, y si había algo que hacía falta, podía ese famoso trueque, intercambio entre los distintos feudos. Sin embargo, una vez que se conquista América, necesitan pues las mercancías que conocen, y esas mercancías que conocen están en Europa. De manera que las formas artesanales de producción no darían o no dan abasto aquí sí a la demanda. La demanda es muy superior a la oferta, entonces necesito nuevas formas de producción, y esas nuevas formas de producción involucran entonces dinero. La idea entonces del usurero, ¿por qué el usurero entonces ahora se va a salvar o va a empezar a modificarse esta idea de en él descansa, digamos, esa actividad está maldita? Bueno, porque a partir del siglo XIII, con el desarrollo de protoburguesías en Europa, y obviamente con el siglo XV y con el siglo XVI, a partir de la conquista de América, el dinero se volverá fundamental para modificar, para poder, digamos, invertir en nuevas formas de producción. Y no es casual que esta idea del nacimiento de la ciencia moderna se sitúe siglo XV, siglo XVI. ¿Por qué? Porque este nuevo pensamiento científico es un pensamiento que va a trabajar sobre la transformación de la naturaleza. La denominada
la ciencia liberal, aquella idea de ciencia mucho más de carácter teórico, pues va a ir ahora, a partir del siglo XV y siglo XVI, va a ir perdiendo, digamos, fuerza frente a las denominadas ciencias prácticas. Todas las ciencias aplicadas, todas las ciencias que transforman ahora la naturaleza, están por encima de las denominadas, digamos, ciencias que hoy llamaríamos ciencias sociales, ciencias, las humanidades, están en menor valía con respecto a las ciencias, repito, que transforman a la naturaleza. Bueno, no es casual, porque se necesitaban nuevas formas de producción, y esas nuevas formas de producción implican una necesidad de aplicar de modo distinto el conocimiento. El método, entonces, el nuevo método de la ciencia viene a partir del siglo XV, siglo XVI, un método, una idea de ciencia de aplicación, de transformación de la naturaleza. Entonces, el dinero empieza a cobrar un valor que anteriormente no tenía, empieza a ocupar un lugar que anteriormente no tenía. Ya para la época, a partir del 19, con Nietzsche y la famosa revolución industrial, pues obviamente la revolución industrial sin dinero no funcionaría. Nuevos productos, entonces la idea de felicidad se vuelve inmanente frente a la vieja idea trascendente, exactamente. ¿Por qué Dios ha muerto? Porque la concepción del mundo que todavía gobernaba a partir, todavía digamos hasta el siglo XIII, empieza a desmoronarse, y en el siglo XIX gana la idea de la inmanencia. ¿Quieres ser feliz? Entonces es aquí y es ahora, y para eso necesito dinero o los bienes que se producen. La muerte de Dios no implica que las personas estén dejando de creer, sino que, diría yo, ya no es la concepción que gobierna la totalidad de las cosas. Por lo tanto, pasamos de la idea de la felicidad como elemento de trascendencia a una idea de inmanencia. Es aquí y es ahora. Y lo quiero vía los productos o los bienes que me ofrece el medio. Y para eso, entonces, dinero. Y decíamos, en tanto que los valores no responden a la época, entonces tenemos, dice, nihilismo, ideas fijas. Porque si la felicidad ahora es inmanente, vía dinero, vía objetos materiales, entonces, ¿por qué nuestros valores no responden a esa inmanencia? ¿Por qué no responden a esas condiciones? ¿Por qué utilizar medios para obtener el éxito? Pues resulta que alguien puede ser juzgado moralmente porque logró el cometido de la vida, ser feliz, aquí y ahora, vía, se supone, el dinero. Entonces los valores deben de responder a esas condiciones. Entonces, para Nietzsche, la confrontación de ambas posturas, las posturas de la clase guerrera frente a la clase sacerdotal, la confrontación de ambas posturas de vida forma parte de la historia de la moral. La lucha de dos formas antitéticas de vida es el trasfondo de nuestros juicios morales y no la idea piadosa de justicia y piedad. Entonces, ese no es el origen de estos conceptos o de estos conceptos que hemos utilizado a lo largo de la historia. Y para concluir un poco con esta idea, recordaremos también ahí al propio Weber, al propio Max Weber, en su texto sobre Ética protestante. la ética protestante y el espíritu del capitalismo, exacto. Decíamos, Jacques Le Goff en ese texto de La Bolsa y la Vida nos decía, hasta antes del siglo IX, del siglo XI, quien tenía dinero o acumulaba dinero estaba perdido. No podía acceder a esa idea
de felicidad en el más allá. Sin embargo, a partir entonces del siglo XV, siglo XVI,